Muy bien, ahí está la diapositiva. ¿Se ve bien? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. El antivirus. El antivirus, ¿cómo prevenimos? Es la primera pregunta que se hace. La definición de esta enfermedad del antivirus. El antivirus es un virus perteneciente a la familia Bunniaviridae, que puede producir un cuadro infeccioso en el hombre transmitido desde roedores salvajes como ratones. El virus del ANTA tiene un periodo de incubación en el organismo que varía entre 3 días a 4 semanas aproximadamente. Entonces acá nos ha dado un pantallazo nomás como una introducción a la enfermedad que es llamada de antivirus. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos entonces, ¿qué es el antivirus? Es una enfermedad respiratoria aguda. Puede llegar a ser mortal. Se adquiere al contacto con ratones silvestres llamados de cola larga. O sea, a estos roedores que son de la zona selvática, son roedores que lo que se caracterizan por tener la cola larga. Entonces son roedores de cola larga, se los llama, ¿no? El vector de esta enfermedad. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente. Aquí está entonces agente etiológico. Vamos a admitir estos otros todavía, lo último que admito ya. Bueno, el antivirus, agente infeccioso. El agente etiológico es un virus ARN del género antivirus de la familia Bunniaviridae. En las Américas se reconocen más de 20 cepas distintas, cada una asociada a un ratón silvestre diferente que actúa como reservorio. Por ejemplo, acá se lo llama, es decir, ratón o roedor de cola larga, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina le llaman ratón maicero. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es una de las más grandes productoras de maíz, entonces hay mucho cultivo de maíz y ahí ese ratón de cola larga, es decir, es muy frecuente y por eso le han llamado el ratón maicero en la terminología argentina, ¿no? Gaucha. Muy bien, sigamos. Eso es una curiosidad. Aquí lo tenemos al famoso ratón maicero. El antivirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus del ANT. Los ratones silvestres, principalmente los colilargos, lo transmiten a la persona eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. Entonces, fíjense, este virus que es transmitido por este ratón de cola larga, los roedor de cola larga, en la zona selvática, elimina el virus, o sea, está presente el virus en la saliva, en la materia fecal y en la orina. Entonces, eso va a condicionar su mecanismo de transmisión. Entonces vamos a ver que tiene 4 formas de transmisión, que es el segundo tópico que siempre tocamos, ¿no? El primero es el agente etiológico, ya lo hemos dicho, que es el virus del ANTA. Después, el segundo tópico es mecanismo de transmisión. Entonces, el mecanismo de transmisión es de 4 tipos. Primero, por inhalación. ¿Qué quiere decir? El ratón de cola larga eh, expulsa sus excretas y esas excretas se resecan, después se pulverizan y son levantadas con el viento en micropartículas y la persona que inhala ese aire contaminado con esas micropartículas de las deyecciones fecales de este ratón se puede infectar. Esa es la primera forma. Segunda forma, por contacto directo con el ratón, es decir, por la mordedura o por estar en contacto de alguna forma directamente con el ratón. Y cuarto, por la vía interhumana, o sea, una persona que ya está con el antivirus, todas las secreciones biológicas de esa persona, también la saliva, las defecaciones, es decir, secreciones naturales,
pueden también infectar. Esas son las 4 formas de transmisión de esta enfermedad. Sigamos. Fases de la enfermedad. Entonces ahora vamos a ver las fases de esta enfermedad. Voy a admitir todavía los últimos, y ya esta vez de verdad, ya han pasado más de 5 minutos. Bueno, la fase de la enfermedad. Fíjense que la fase se cataloga en 5 fases prácticamente. 2, 4, 5. Primero, periodo de incubación. Ya hemos dicho que va de 3 días a 45 días, mes y medio. Es el periodo de incubación. Promedio, 18 días. Entonces, alrededor de los 18 días aparecen los primeros síntomas después de haber ingresado el agente etiológico al organismo del paciente infectado. Entonces, ese es el periodo de incubación. Después viene una fase prodrómica o febril, donde aparece fiebre, que esa fase prodrómica puede durar de 3 a 5 días. Es decir, aquí hay fiebre, como hemos dicho, dolor muscular, dolores articulares, o sea, mialgia, artralgia, cefalea, decaimiento, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Entonces, fíjense que es bastante multiforme la sintomatología del hantavirus. Entonces, lo primero que aparece en la fase ya prodrómica es la fiebre, que puede ir acompañada ya de dolores musculares, mialgia, artralgia, cefalea, decaimiento, que es la adinamia, de verdad el nombre técnico es adinamia, náusea, vómito y diarrea. Y la tercera fase ya dura de 8 a 10 días. Baja la presión, hay edema pulmonar y shock. Y fíjense porque lo grave de esta enfermedad es, produce en los pulmones una neumonitis intersticial difusa que va a producir, es decir, por eso el cuadro febril, después viene la insuficiencia respiratoria, se va a complicar con un shock y los pacientes pueden llegar a fallecer, ¿no? Entonces, en esta fase cardiopulmonar ya hay síntomas cardíacos, ¿no verdad? Y síntomas respiratorios por la neumonitis intersticial difusa que agarra ambos pulmones. Entonces comienza a tener disnea, aquí dice, cae la presión por el compromiso cardíaco, ¿no? Por eso es fase cardiopulmonar. Y por el comprometimiento pulmonar tenemos el edema pulmonar y rápidamente va al shock. Dice, luego viene la fase de diuresis de 10 a 15 días, con una diuresis espontánea, rescinde la fiebre y entra en shock. Y la fase de convalecencia 2 a 3 meses, si es que se recupera y no va a la terapia intensiva y después puede fallecer, ¿verdad? Entonces, repitiendo, periodo de incubación, 3 a 45 días, fase prodrómica de 3 a 5 días, solamente febril, con artralgia, mialgia, sintomatología bien inespecífica, y la fase cardiopulmonar, que es la tercera, que puede durar alrededor de una semana a 10 días, ya comienza a bajar, cae la presión, hay edema pulmonar por la neumonitis intersticial difusa y puede llevar ya al shock en ese momento. Entonces, si él se recupera y no va a terapia intensiva, ahí es tratado y pasa a la fase de diuresis de 10 a 15 días. Hay diuresis espontánea y hay la fiebre comienza a bajar y el choque también se puede disminuir, sale del shock y el paciente se recupera y convalece en 2 a 3 meses, ya está convaleciente y ya está de alta. Entonces, fíjense que la fase más crítica es la fase cardiopulmonar, que dura de una semana a 10 días, que es la tercera fase, cuando hay un comprometimiento cardíaco y pulmonar. Cardíaco con insuficiencia cardíaca y pulmonar con una neumonitis intersticial difusa que lo va a llevar a la disnea y a veces la hipotensión y el shock llevan a estos pacientes a la muerte. Sigamos. Muy bien, entonces vamos a ver aquí.
Ahí está. ¿Cuáles son los síntomas? Nuevamente, aquí está fiebre, dolores de cabeza, escalofrío, vómito, dolor abdominal, dolores musculares, o sea, la mialgia. Entonces, fíjense, comienza como cuadro infeccioso agudo, común y corriente, con fiebre, cefalea, escalofrío, vómito, dolor abdominal, dolores musculares, mialgia, ¿no? Después, después dice que, a ver, aquí vamos a leer bien. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por antivirus, que puede llevar a la muerte. Era lo que yo les decía. En la tercera fase, el síndrome cardiopulmonar con hipotensión, con shock, disnea, etcétera, es lo que lleva a la muerte a estos pacientes, ¿no? No existe tratamiento específico. Los pacientes con el síndrome deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios. Entonces, es una enfermedad grave que han habido bastantes casos aquí en la zona tropical del oriente boliviano, en la zona del Chapare, ¿no? Vamos a ver. El siguiente, a ver. Antivirus nuevamente, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre, dolores musculares, que son la mialgia, dolor abdominal, dolor de cabeza, cefalea y vómito, dificultad para respirar, que es la disnea, que aparece ya cuando hay la neumonitis intersticial difusa bilateral, que complica ambos pulmones, y el paciente más la hipotensión arterial y la miocardiopatía comienza a tener sintomatología grave que lo puede llevar a la muerte y que ya probablemente antes de eso va a pasar por terapia intensiva, va a ser intubado, va a ser perfundido bastante sangre, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Aquí, ante cualquier síntoma concurrente, de inmediato al hospital o centro de salud más cercano, es la indicación que damos. Luego tenemos sospechar diagnóstico. Entonces ya hemos visto agente etiológico, hemos visto cuadro clínico, ahora vamos a ver el diagnóstico. Sospechar en pacientes en etapa de pródromo con antecedentes de exposición a roedores. O sea, aquí es muy importante el interrogatorio, o sea, la anamnesis. Ustedes ya cuando vayan, ustedes en quinto año y vayan a hacer el internado rotatorio, van a ser los encargados de hacer las historias clínicas. Y en la historia clínica es importante la anamnesis, o sea, conversar con el paciente, ver sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, dónde vive. Entonces, un paciente que viene de la zona rural, que nunca tuvo alguna enfermedad así infecciosa grave y de pronto comienza a tener fiebre, dificultad para respirar, etcétera, entonces ya puede estar siendo sospechoso de antivirus. Solicitar hemograma y radiografía simple de tórax. Fíjense que hay que cuidarle el bolsillo a los pacientes. No se puede solo hecho de comenzar a tener ya un cuadro respiratorio, una pequeña disnea, etcétera, ya hacerle resonancia o hacerle tomografía, ¿no? Pues son análisis caros. Entonces, esa neumonitis intersticial difusa que caracteriza a esta enfermedad se la puede detectar con una radiografía simple de tórax, que no cuesta más de 100 bolivianos. Si en base usted le pide una tomografía más de $300, una resonancia más de $500, entonces no hay paciente que aguante, ¿no? Entonces, hemograma y radiografía de tórax, simple. Sospechoso de infección de antivirus. Hay que hacer en el hemograma, puede aparecer, porque hemos dicho que hay que solicitar un hemograma y una radiografía simple de tórax, frente y perfil. Siempre se hace de rutina una radiografía de tórax de frente y otra de perfil. Entonces, ahí en el hemograma puede aparecer la trombocitopenia, o sea, la disminución de las plaquetas, que son los encargados, que es la causa también de la hemorragia, que puede tener epistaxis, hemoptisis, hematemesis, puede después, cuando está ya bien complicado,
esa trombocitopenia puede llevar a sangrado por la nariz, por la boca, por el ano, etcétera, ¿no? Trombocitopenia. Y en la parte del recuento, los glóbulos blancos van a estar aumentados con desviación a la izquierda. ¿Cuánto es el valor de los glóbulos blancos en sangre según el hemograma? Según Guyton es de 6.000 a 9.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Ahora, ¿a qué se llama desviación a la izquierda? Cuando aumentan los glóbulos blancos y lo hacen a expensas de los polimorfos nucleares y aparecen formas jóvenes también de esos glóbulos blancos, decimos que hay un desvío a la izquierda. Y eso es un factor que puede indicar también en otras patologías necesidad de operar, por ejemplo. No es este el caso, ¿no? Pero si hay un cuadro abdominal, con dolores abdominales, antecedentes de haber tenido ya antes problemas de obstrucción intestinal o dolor en fosa ilíaca derecha, y tenemos el desvío a la izquierda, es indicación de que es una infección aguda y de tratamiento quirúrgico. Entonces hay que operar inmediatamente, ¿no? Abrir el abdomen. Este no es el caso, pero ya sabemos de que esa desviación a la izquierda nos está indicando de que se trata de una infección aguda, no quirúrgica, por supuesto, ¿no? Inmunoblastos mayores a 10%, linfocitos atípicos, y ahí puede haber hemoconcentración. La hemoconcentración es cuando en el hematocrito, en vez de tener 45%, se va que sea a 70, 80%. Esa hemoconcentración a veces puede ser por deshidratación, o sea, la fiebre alta y manteniéndose durante mucho tiempo, disminuye la parte del hematocrito, de la parte líquida, porque al deshidratarse pierde líquido, pierde suero, entonces el hematocrito aumenta. Entonces, por eso es que hay hemoconcentración por deshidratación, me dice. Muy bien, y la radiografía de tórax nos da ya el infiltrado intersticial, que yo le decía al comienzo. Fíjense que es determinante. Allá, el segundo punto, solicitamos hemograma y radiografía simple de tórax, frente y perfil. Y acá, al final, nos dice, en la radiografía de tórax, nos da como diagnóstico un infiltrado intersticial difuso en ambos pulmonares. Eso es característico en los cuadros de antivirus. Muy bien, vamos a ir a la siguiente, a ver. Vamos a ver quiénes están aquí, porque hay algunos que van a entrar todavía, a ver. Ya, sigamos. Muy bien, evolución ahora. Entonces ya vimos agente etiológico, mecanismo de transmisión y contagio, cuadro clínico, diagnóstico, y ahora vamos a ver la evolución. Dice, la letalidad varía entre 30 y 50%. Fíjense que eso es una letalidad bien grande, bien alta, porque si de 10 pacientes, 3 a 5 se mueren, es decir, es una enfermedad grave, ¿no? Que produce mucha mortalidad. Generalmente es mayor en mujeres, o sea, la letalidad es mayor en el sexo femenino. 2. Los pacientes que sobreviven suelen ser dados de alta alrededor de 30 días después de haber iniciado la enfermedad. Entonces, fíjense que es una enfermedad de curso prolongado y que si va a terapia intensiva, va a internación primero, después a terapia intensiva, es bastante demorada o para recuperarse o acabar falleciendo también, ¿no? Tercero, los adultos presentan durante 2 a 3 meses decaimiento, cansancio, fatiga y escasa capacidad respiratoria. O sea, el paciente que se salva, el paciente que supera la enfermedad,
Alrededor de 3 meses queda también todavía con astenia, cansancio, fatiga y escasa capacidad respiratoria. Claro, si ha tenido una neumonitis intersticial difusa grave en ambos pulmones, es decir, los últimos órganos en recuperarse van a ser ambos pulmones, ¿no? Por eso es que él está decaído, cansado, fatigado, con escasa capacidad respiratoria. Secuelas oculares también, pueden haber algunos trastornos oculares, de córnea, de conjuntiva. Secuelas acústicas, la hipoacusia, que es la disminución de la audición, ¿no? Sensorial, sensorio-neural, o sea, de origen está afectado el nervio, el postálmico, ¿de verdad? Y la sensibilidad a la luz o a cualquier otra estimulación sensorial, ¿no? Entonces, si yo le llegara a preguntar cuáles son las secuelas del antivirus, entonces, primero, secuelas oculares, segundo, secuelas acústicas. ¿En qué consiste la secuela acústica? Hipoacusia, pérdida de la audición por un trastorno sensorio neural. Se puede atribuir como un fenómeno secundario a la hiperfunción o a la infección viral de nervios y estructura del oído. Bueno, es lógico. Si hay un problema, es decir, sensorial y neural que lleva a la hipoacusia, es porque ha atacado el oído interno, que es donde está el nervio acústico, que es el octavo par, ¿verdad? Porque conducto auditivo externo tenemos solamente, mejor dicho, en el sector del oído externo, tenemos el conducto auditivo externo y el tímpano. La parte del oído medio es donde está la cadena de huesecillo, o sea, estribo, yunque y martillo, ¿no, verdad? Y después viene el oído interno, donde está el caracol membranoso, el caracol óseo, está el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los componentes que puede dar el antivirus como complicación, ¿no? O secuela, que también es lo mismo. Prevención. Ahora vamos a ver la prevención del antivirus. Para evitar el contagio se recomienda, uno, evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. Dos, evitar que los roedores entren o hagan nido en la vivienda. Tres, ventilar espacios cerrados. Limpiar con agua y lavandina y humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo. Cuarto, cortar pastos y maleza alrededor del domicilio, para donde se alberga este ratón de cola larga, ¿no? Evitar contacto directo con el roedor, vivo o muerto. Entonces, esas son las medidas que se preconizan para prevenir esta enfermedad que tiene un 50% de mortalidad, que es demasiado alta, ¿no, verdad? De 10 pacientes que se infecten, 5 mueren. Es mucha dosis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, todo está relacionado con, es decir, evitar el contacto de la saliva, de las secreciones, con el animal vivo o muerto, con la materia fecal que se vehiculiza a través del aire y uno puede respirar esas micropartículas de materia fecal desecada del animal, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar las viviendas que no tengan lugares por donde pueda colarse un roedor, ¿no es verdad? Las cocinas, las despensas, donde uno almacena el alimento, que esté bien herméticamente cerrado, no puede haber lugares para donde entre este roedor y pueda orinarse, defecar encima de los enlatados, embutidos que pueden estar ahí almacenados, ¿verdad? Sigamos. Medidas de prevención nuevamente. Acampar, fíjense, acá ya nos habla de, generalmente cuando la gente va a la zona rural, que es donde es el hábitat del transmisor, ¿no? Acampar en lugares abiertos donde no existan evidencia de roedores y lejos de los matorrales. A esa gente que le gusta ir de picnic, de camping, ¿no es verdad? Lo primero que tiene que ver es que no hayan evidencia de roedores y estén lejos de los matorrales, que es donde están los roedores. Ahí hay que armar la carpa, ¿no? Dos, limpiar el área donde acampar.
3, de preferencia concurrir a camping autorizado. Fíjese que aquí en Bolivia no se controla mucho eso, ¿no? Pero en otra parte del mundo usted va donde incentiva mucho el turismo, es decir, hay lugares oficiales, bien señalizados, con agua potable, con tratamiento de agua servida, con recojo de basura, etcétera, para que los turistas pues estén incentivados a visitar esos campings, ¿no? Pero acá son unos barbechos nomás, o sea, hay de todo, hay mosquitos, hay virus de lanta, hay mosquitos que transmiten fiebre amarilla, es decir, dengue. Muy bien. De preferencia concurrir a campo autorizado. Cuarto, utilizar carpas con piso enteramente sellada. O sea que la carpa tiene que tener piso más para que no se cole por ahí algún roedor, ¿de verdad? Y enteramente sellado, o sea que no sea un piso así medio armado, ¿no es verdad? Porque se puede colar el roedor. Quinto, transitar por senderos o caminos habilitados. También ahí es la oportunidad de infectarse, porque esas trillas que le llaman o senderos para ir a ver la vegetación, eso que le encanta ver los árboles, las distintas especies que son muy inclinados por la botánica, por la fauna, etcétera, ¿no? Entonces esas trillas tienen que ser bien habilitadas y bien evaluadas, ¿no? Y por último, evitar recolectar fruta silvestre y leña en el campo, ahí donde están los roedores que se han orinado en esa leña, la misma fruta mal lavada, también orinada por el roedor, pueden ser causa de transmisión de la enfermedad. Medidas de prevención al acampar y visitar áreas naturales, bueno, ya eso lo hemos leído hace un minuto, esto se repite nuevamente, no hay forma de... Entonces, así dice, para protegernos debemos seguir las siguientes recomendaciones. Solo tomar agua embotellada o de la red potable. 2. Regresar con los residuos en bolsas cerradas. Prestar atención a las indicaciones de la autoridad competente. Guardar los alimentos en recipientes herméticos. El antivirus es una enfermedad que puede ser mortal y contagiosa producida por virus delante y transmitida por ratón colilargo. Después dice, no ingresar a construcciones abandonadas, porque ahí también es nido de esos ratones de cola larga, ¿no? Acampar solo en lugares habilitados, libres de maleza y alejados de las pilas de madera, usar carpas con piso, no dormir directamente sobre el suelo, no introducir en la boca tallos, hojas o frutas silvestres, ¿no? Sin lavar. Tratamiento. Las personas con antivirus son hospitalizadas con frecuencia en la unidad de cuidados intensivos. Los tratamientos abarcarán oxígeno, tubo de respiración o respirador en caso grave, un medicamento llamado ribavirina para tratar problemas relacionados con el riñón y reducir el riesgo de muerte. Las complicaciones del antivirus pueden abarcar insuficiencia renal e insuficiencia cardiorrespiratoria. Entonces, fíjense, es un tratamiento primero en unidad de cuidado intermedio y después, si complica y sigue grave el paciente, va a la UTI, que es la unidad de cuidados intensivos. Y ahí acaban falleciendo o por insuficiencia renal o por insuficiencia respiratoria o ambas juntas, ¿no? El tratamiento es completamente especializado, como les digo, en la terapia intensiva. Antivirus, ¿qué es? Nuevamente aquí, rápidamente les voy a leer otra vez el resumen. El antivirus es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus ANTA. Es transmitido por ratones silvestres, principalmente los colilargos, por el virus que elimina la saliva, la heces y la orina. ¿Qué produce? Produce dos tipos de afecciones, fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar por antivirus. ¿Cómo se transmite? Por inhalación, cuando respiramos en lugares donde la heces o la orina del roedor infectado se desprende el virus. 2. Por contacto directo al tocar roedores vivos o muertos, infectados o por mordedura. 3. Por vía interhumana
a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días a través de la vía aérea. Prevención. Evitar que los roedores entren o hagan nido en las viviendas, tapando orificios en las puertas, paredes y cañerías. 2. Ventilar al menos 30 minutos los lugares cerrados y cubrirse con barbijo antes de ingresar. 4. Colocar huerta y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y maleza hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio. Tratamiento. No existe tratamiento específico. Asistir de forma inmediata al centro de salud más cercano. La atención inmediata evita riesgos y complicaciones. Muy bien. Entonces, esto es con relación al hantavirus. Si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, adelante. Vamos a compartir ahí. Muy bien. Adelante, los escucho. Ya son doctores en antivirus. ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces ya a partir de mañana viernes, habíamos dicho que era exposiciones, ¿no? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Mañana estoy viendo que están citando ahí del rectorado, oiga, para que vayamos a pasar clases en las calles, ¿no? Hay una convocatoria, no sé si se han enterado ustedes. Hay una convocatoria oficial debido para presionar al gobierno por el presupuesto para no cerrar la universidad el próximo mes. Se ha programado que salgamos todos los docentes de la FUP que hace la convocatoria con nuestros alumnos para dictar clases en plena calle como forma de presionar al gobierno para que resuelva el problema del presupuesto, ¿no? Del refuerzo del presupuesto para continuar, para terminar el año y después para poder admitir a todos los que van a ingresar el próximo año. Así que estén atentos por si hay una convocatoria para que yo les haga llegar ya la cita para ver dónde nos vamos a ubicar y para poder seguir trabajando. ¿Ah? ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Gracias, un abrazo, pórtense bien. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Chao.